Señores, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, dice. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Bienvenidos noches, a licenciado. todos y cada uno de ustedes, bienvenidos. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta última hora que tenemos, ciencias sociales. Vamos a iniciar con el desarrollo de todas las actividades y como es de costumbre les presento en pantalla. Ustedes van a ver el documento en relación a la tarea que ustedes ya tienen en plataforma, que es el formato para recursos de aprendizaje de la tarea, la materia de ciencias naturales, ciencias sociales, surgimiento de la agricultura y la escritura, que es lo que nosotros vamos a ver aquí. Tiene el tema número 3, que son nuevos retos para la humanidad, cambios que trajo la revolución agrícola, la invención de la escritura, son los temas que nosotros vamos a ver. Ustedes para esta semana, ustedes tienen desarrollar la siguiente actividad, resuelva la siguiente sopa de letras. Ustedes esta sopa de letras es lo que ustedes tienen que resolver en relación al tema que estamos tratando. Y a continuación dice, seleccione una imagen del texto sobre la escritura y describa la imagen seleccionada e indica su relación con el tema tratado en clase. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Ya vamos a ir viendo los contenidos. Para ello ustedes ya saben que tienen que desarrollar primerito el rotulado de la hoja correspondiente con la semana a la que corresponde, todas las características que se encuentran establecidas en la presente agenda. Adicionalmente, ustedes tienen que revisar la gramática, ortografía, tienen que organizar las ideas y tomar en cuenta los parámetros de tiempo establecidos para la presentación de este deber. La rúbrica ustedes lo tienen aquí para que ustedes lo puedan observar y puedan desarrollar correctamente su tarea. La información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en la unidad número 1. Al final de la unidad número 1, tema nuevos retos para la humanidad, cambios que trajo la revolución agrícola y la invención de la escritura, correspondiente a la semana número 3 del 26 de septiembre. Esta tarea permite entregas desde el 29, perdón, aquí está mal, desde el 26 de septiembre, y la fecha límite de entrega será hasta el 30. Como ya les había dicho, se les va a prolongar hasta el 7 de octubre para que ustedes puedan entregar la presente tarea igual que la otra. Entonces, ahí no van a tener ningún inconveniente y más bien ustedes van a tener un plazo más cómodo para presentar esta tarea, subirla a plataforma. ¿Cómo lo pueden hacer? Ustedes lo pueden hacer a través de un PDF, también pueden hacer a través de Word. De esas dos formas ustedes pueden subir sus imágenes de la tarea que ustedes lo han desarrollado a mano. Esas son las consideraciones en cuanto al desarrollo de las actividades mismas en esta primera etapa. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades del contenido del material de apoyo, la materia que ustedes tienen igual en plataforma. Vamos a hablar del surgimiento de la agricultura y la escritura. La agricultura fue un gran cambio para el desarrollo de la humanidad. Vemos, la evolución misma que tuvo el ser humano fue bastante considerable. En un inicio, los primeros habitantes, en este caso los homínidos, eran recolectores, comían frutos secos, comían frutas, comían raíces, incluso eran carroñeros. Eso quiere decir que comían las sobras de cadáveres dejados por otros depredadores. Y dentro de estas circunstancias, los primeros pobladores de las primeras formas humanas, ellos eran nómadas. Eso quiere decir que se transportaban de un lugar a otro. Por la razón de que primero tenían que protegerse de los depredadores, tenían que buscar alimentos para subsistir. Esto implicaba que si se quedaban mucho tiempo en un determinado lugar, los alimentos empezaban a escasear. Y mucho más es que la comunidad, la sociedad en la cual vivían era tenía muchos integrantes. Esto aceleraba el proceso de exterminio, de escasez de los productos.
Por estas circunstancias, los seres humanos se trasladaban de un lugar a otro. Hasta que en un determinado momento, en una determinada etapa de evolución del hombre, por un accidente, descubren la agricultura. Y este descubrimiento de la agricultura se le atribuye a la mujer, porque la mujer estaba encargada desde los tiempos primitivos al cuidado, del clan familiar. Eso quiere decir que estaba al cuidado de la alimentación, de la familia, de los hijos o de los componentes sociales. Entonces, en esta etapa prácticamente la mujer por un accidente descubre que observa que al caer una semilla de un determinado producto, este germinaba y daba origen a una nueva planta y esta obviamente generaba frutos. A partir de este momento del descubrimiento de la agricultura, cambia totalmente su modo de vida el hombre. Cambia su modo de vida las organizaciones humanas en esta primera etapa. Ya no es nómada y el hombre se transforma en sedentario. Eso quiere decir que se asienta en un determinado lugar. Pues ya no necesitaba trasladarse de un lugar a otro para buscar sus alimentos, ya no necesitaba determinadas actividades que obviamente le permitan subsistir, le permitan alimentarse. Pues ellos empezaron a producir sus propios alimentos, pasaron de recolectores a producir sus propios alimentos. Esto implicó que obviamente no solamente cambiaran la forma de vida en relación a su movilidad, sino también empezó ya a cambiar la forma de vida. Pues ellos ya en un inicio, antes de que se descubriera la agricultura, ellos vivían en cuevas, vivían en determinadas covachas improvisadas para protegerse del frío, de depredadores, pero vivían así. Acá ya no, aparte del descubrimiento de la agricultura, empiezan a domesticar determinados animales y con las pieles de los animales que cazaban empiezan a construir pequeñas tiendas. Ya empiezan a formar aldeas, esas aldeas van creciendo, se transforman en pueblos, esos pueblos en ciudades, y una vez obviamente esas ciudades al ver la obligación o la obligatoriedad de estructurarse, se transforman y dan origen a los primeros imperios. Para ello la agricultura obviamente cambió no solamente la forma social, la forma arquitectónica de cómo ellos vivían, no solamente ya eran casas, no eran pequeñas chozas, sino también empezaron a construir sus casas de adobe y de piedra. Adicionalmente a esto, fue necesario el descubrimiento o anexado al desarrollo agrícola, fue el descubrimiento de la agricultura. Pues a través de este fue un mecanismo imperioso para poder comunicarse, para poder realizar cuentas, para poder llevar todo una contabilidad de todos los productos excedentes que ellos producían y que comercializaban con otros clanes, que comercializaban con otras poblaciones. Entonces aquí empieza a cambiar su estructura de vida hasta este inicio, hasta los principios, los primeros años del descubrimiento de la agricultura. El trabajo y la tierra era comunitario. Eso quiere decir que se trabajaba y se producía para el bien común. Pero posteriormente, ya cuando vieron que el surgimiento de la economía a base de la agricultura, y empezó a determinarse y a observarse esa idea de la propiedad privada, del trabajo privado. Empieza a ver el que tiene y el que no tiene. Empieza a crecer también esa brecha social, esa estructura social en el cual se distancia de la persona que tiene y obviamente del que no tiene. Entonces también hay aspectos positivos y hay aspectos negativos dentro de del descubrimiento de la agricultura. En esta primera instancia vamos a analizar los nuevos retos para la humanidad. El descubrimiento de la agricultura implicó nuevos retos, implicó una serie de responsabilidades de la humanidad. Los humanos se organizaron para enfrentar las nuevas condiciones que encontraron en los sitios a los que llegaban.
Dentro de ellos podemos citar otros climas, nuevos depredadores, incluso humanos más primitivos. Frente a estos grupos, su superioridad radicaba sobre todo en el lenguaje, que les permitía actuar en conjunto, ser más sagaces, estar mejor comunicados. También mejoraron sus herramientas, les añadieron mangos, por ejemplo, para mejorar su eficiencia, inventaron la cuerda, así como la perforadora de madera, las varas atadas, o en este caso 2 varas atadas a un cordel y a una rama arqueada giraba más rápido para producir fuego. Empezaron ya a producir ellos el fuego. Anzuelos para pescar, silbatos, canastas, entre otros utensilios que ellos utilizaban para su desarrollo personal. En las zonas frías necesitaban pieles de animales para cubrirse y para cazar mejor. Inventaron el arrojador de flechas y la lanza y luego el arco. Y para separar la carne de la piel, mejores buriles, cinceles y cuchillos de pedernal, eso quiere decir construidos en piedra, que obviamente les permitían mejorar el faenamiento de los animales que cazaban. Esas características exclusivamente humanas es la creatividad. Crear es imaginar cosas que no existen y hacerlas realidad. Hace 40.000 años empezó la creatividad por excelencia. El arte, lo primero que apareció fueron líneas, círculos y símbolos tallados en piedra. Eso se les denominó los famosos petroglifos. Luego, pequeños objetos de hueso esculpidos y hace 30.000 años la pintura rupestre en los muros de las cuevas, manos, siluetas humanas, animales probablemente relacionados con los mitos y creencias que ellos empezaron a desarrollar en primera etapa. La revolución agrícola, la mayor parte de los pueblos del mundo cambió su estilo de vida. Hace unos 10.000 años, al adoptar algunas formas de agricultura, ¿por qué y cómo lo hicieron? Debido a un descenso de la glaciación mejoró el clima del planeta, lo que a su vez permitió que ciertas gramíneas, eso quiere decir determinadas hierbas, que crecen en forma natural se expandieran por todas las estepas. También influyó que algunos grupos observaran que las plantas tienen un ciclo, nacen, crecen y se fructifican. Probablemente fueron las mujeres quienes notaron que los granos germinaban y empezaron a sembrarlos. Es impresionante la variedad de esta transición. Durante 4 millones de años, nuestros antepasados humanos solo habían sido cazadores, recolectores y nómadas. Y de pronto, de un periodo a pocos millares de años, abandonaron la antigua vida y se dedicaron a los cultivos. Junto con la agricultura vino también la domesticación de animales, lo que les permitió sobrevivir, lo que les permitió también de abastecerse de determinadas características de carne. En cuanto a los cambios que trajo la revolución agrícola, el principal e inmediato cambio que supuso la agricultura fue el sedentarismo. Eso quiere decir que se quedaron en un solo sitio. Los grupos debían cuidar sus plantaciones, cosecharlas y almacenarlas los productos que no consumían de inmediato. Eso se les conoce como excedentes. Por tanto, no podían seguir vagando. Con todo, durante mucho tiempo cambiaron el trabajo del campo con la caza y recolección de las zonas cercanas de cultivos. El segundo gran cambio fue el de la vivienda. No bastaban cobertizos de ramas ni cuevas, como en la vida nómada. Y por ende, tuvieron que construir las primeras casas con la que hubiera en el sector. Esto quiere decir con diferentes materiales, tales como piedras, tierra apisonada, lo que se le conoce hasta la actualidad como el tapial, madera o mixtas. La reunión de varias casas con frecuencia detrás de una cerca para protegerse de depredadores y enemigos dio lugar a la formación de caseríos y aldeas en su primera etapa. Las poblaciones dominaron las técnicas de cultivo, el abono, riego, selección de semillas y conservación de los excedentes, así como las razas de los animales domesticados y la calidad de las herramientas utilizadas. Esto incrementó el producto cosechado, que fue el tercer gran cambio. La disponibilidad de más calorías consumibles trajo el aumento de la población. El cuarto gran cambio, los biólogos han calculado
que la población humana mundial total hace 10.000 años era de entre 5 y 10 millones. Al cabo de 8.000 años, esta cifra se había convertido en 300 millones. Eso quiere decir que se cuadruplicó el número de habitantes, obviamente por las adecuadas condiciones de vida que esta trajo a través del descubrimiento de la agricultura y la domesticación de los animales. Aquí en la infografía que ustedes pueden observar tenemos un cuadrito en el cual vamos a ver el ejemplo de las especies domesticadas por cada uno de los sectores en una primera etapa, en la cual vamos a analizar la zona, la especie tanto de plantas y de animales y la primera fecha comprobada de domesticación de cada uno de ellos. Dentro de ellos tenemos la zona del creciente fértil, donde las plantas más preponderantes, más importantes fueron el trigo, la cebada, la arveja, el garbanzo y las aceitunas. En cuanto a los animales domesticados, fueron la oveja, la cabra y la vaca. Esto data de 8.500 años antes de Cristo. En cuanto a la China, en la China los vegetales o las plantas que se cultivaron fueron el arroz, la soya, los cítricos, el té, durazno y peras. Entre los animales domesticados está el cerdo, está el gusano de seda, están las aves de corral. Esto data de 7.500 años antes de Cristo. El Sahel, las plantas que en este sector se descubrieron o se sembraron, está el sorgo, está el arroz africano. Entre los animales tenemos a la gallina guinea, esto data de 5.000 años antes de Cristo. En Mesoamérica tenemos el maíz, el frijol, el zapallo, el tomate. El animal que se domesticó fue el pavo. Esto data de 3.500 años antes de Cristo. En América Andina, en América Latina, donde nosotros nos ubicamos, los vegetales que se sembraron fue el maíz, la papa, la yuca. Los animales tenemos la llama, tenemos el cuy. Esto data de 3.500 años antes de Cristo. El este de los Estados Unidos, ahí se sembró lo que es el girasol. Animales domesticados, no existe ninguno que daten de esa época. Esto sucede dentro de los años 2.500 antes de Cristo. En África Occidental tropical tenemos las plantas el ñame y tenemos la palma de aceite. No hay ningún animal domesticado. Esto data de los 3.000 años antes de Cristo. En Etiopía se sembró el café. No hay ningún animal domesticado, no se conoce, no hay una determinación precisa de la fecha que se produjeron todos estos procesos. En cuanto a Nueva Guinea, tenemos la caña de azúcar y el banano, no hay ningún animal domesticado y esto data de aproximadamente 7.500 años antes de Cristo. A continuación tenemos igual domesticación local tras la llegada de otros cultivos o animales desde zonas diferentes. Tenemos en Europa Occidental, tenemos la amapola, tenemos la avena, no hay ningún animal domesticado. Esto data entre los 6.000 y 3.500 años antes de Cristo. En Egipto tenemos el sicomoro y tenemos la chufa. Entre los animales domesticados tenemos el asno y el gato. Esto data de 6.000 años antes de Cristo. En Ucrania no hay plantas. Se domesticó el caballo dentro de los animales y esto data de los 4.000 años antes de Cristo. Esta es una pequeña simbiosis de la evolución que tuvieron los diferentes productos, tanto vegetales como animales, que el hombre periódicamente fue adaptando, fue descubriendo y también los fue domesticando para el uso propio, el beneficio propio, en este caso de la evolución del hombre. En cuanto a la invención de la escritura, el desarrollo de las ciudades y de la agricultura llevó al crecimiento del comercio. En una de esas ciudades y durante cientos de años, los mercaderes sumerios llevaron los registros de lo que vendían y compraban en fichas de barro cocido en forma de animales, jarras y otros artículos que comercializaban o que representaban lo que comercializaban. Para llevar las cuentas, cubrían las fichas con lodo que rayaban con la punta de una caña. Hacia el año 3300 antes de Cristo, se dieron cuenta de que no necesitaban de figuras y empezaron a rayar en cualquier superficie signos simplificados que representaban los artículos que estaban comercializando. Ese fue el inicio de la agricultura, de la escritura, perdón. En este caso, una escritura cuneiforme basada en formas.
Como las cañas dejaban marcas en forma de triángulo o de cuña, este tipo de escritura se conoce como cuneiforme. Cuando querían conservar las cuentas, las hacían en barro y las horneaban. Igualito como hacen aquí los ladrillos, como hacen las tejas, en este caso ellos los horneaban y de esa manera conservaban por más tiempo las cuentas y las figuras que ellos llevaban ahí anotadas. No era una escritura alfabética, un signo para cada sonido, sino de ideogramas, un signo para cada palabra, como lo que tenemos en la actualidad, lo de China, que apareció por la misma época y que algo simplificada se le utiliza hasta ahora en este país. Hoy tenemos una serie de estructuras en cuanto a la escritura china, similar a la primera escritura que surgió en el Imperio Sumerio. Del registro de tratos comerciales, la escritura cuneiforme pasó a utilizarse para grabar las leyes que dictaba el rey babilónico. En esto que tenemos el primer código, el código Hammurabi. Entonces ya prácticamente en esta primera etapa ya existía también un comportamiento inadecuado de la población, por lo que el rey, en este caso el rey sumerio, creó lo que es una serie de edictos, en este caso el rey babilonio, creó el código Hammurabi, que era ya una organización, era un códice mediante el cual se regulaba la actividad humana, se controlaba la actividad humana. Ese conjunto de leyes o código es el primer gran texto escrito en la historia de la humanidad. El código Hammurabi es el primer texto escrito en relación de la humanidad. Esas son las características en cuanto a las escrituras. Prácticamente en base al código Hammurabi, que era un código bastante rígido, un código en el cual prácticamente se aplicaba lo que nosotros conocemos en la actualidad, lo que es el ojo por ojo, diente por diente. Eso quiere decir que si por ahora les pongo un ejemplo, que si un vecino le cogió y le sacó un diente, por ejemplo, de un golpe, el momento que se aplicaba esta ley, el código babilónico Hammurabi, prácticamente el momento que se ponían a disposición del rey a través de este edicto, ¿qué es lo que hacía? Simplemente para que se aplicaba lo que hoy le conoceríamos como un desquite. La persona afectada, en este caso la persona a la que le fue sacado el diente, tenía que también sacarle a su contrincante el diente. Entonces así se iba aplicando esta ley. Esto sirvió de base para el famoso Código Romano, que ya el Código Romano prácticamente ya era un código un poco más humanista, donde se aplicaba, donde existía la pena de muerte, donde había, para que haya una determinación, un juzgamiento, ellos ya entraban a una sala, entraban a un concilio donde prácticamente ahí se deliberaban todos los problemas sociales que se daban. Esas son las características más fundamentales en relación a esta etapa. Prácticamente aquí se puede observar, se puede ver que prácticamente la evolución que también da las leyes que regulan el desempeño de la vida dentro de la sociedad. Eso quiere decir que en esta primera etapa ya debieron haber existido determinados comportamientos inusuales que provocaban algún tipo de alteración en la vida de la sociedad, de estas primeras sociedades primitivas, por lo que fue obligatorio la implementación de códigos que regularan todas estas actividades. Como hemos visto en el desarrollo de esta actividad, como hemos visto en el desarrollo de este tema, la agricultura prácticamente es el origen tanto de los cambios de la humanidad, es el origen da origen a la escritura, da origen al comercio, da origen a la organización de pueblos, de ciudades, y cambia la estructura total del ser humano. Ya no es nómada, ya no se traslada de un lugar a otro. Prácticamente a esta época donde descubren ya la agricultura, el hombre ya sabía, ya podía crear el fuego, ya sabía que al frotar dos varas de madera podía producir fuego. Entonces son avances bastante considerables que permitió también el mejoramiento de la calidad
de vida de cada una de estas poblaciones, el surgimiento mismo de la población, de la humanidad. Y esto obviamente trajo una serie de, así como de ventajas, también de desventajas, como le habían mencionado anteriormente. Esto generó una brecha social, eso generó un desquebrajamiento entre las relaciones del que tiene con el que menos tiene. Y esto obviamente generó el aparecimiento de la propiedad privada, de las personas que eran los propietarios de la tierra, los propietarios de la semilla y las otras personas que simplemente trabajaban, daban su mano de obra para el surgimiento de todos estos procesos. Entonces también así como hay aspectos bastante positivos, también hay aspectos negativos, como todo lo que ha ido evolucionando y ha ido afectando al desarrollo de la humanidad. La agricultura prácticamente permitió al ser humano mejorar su calidad de vida, mejorar su alimentación, y eso y los excedentes obviamente generó un proceso de comercialización. Eso en cuanto al tema que nosotros hemos visto en el desarrollo de esta clase, en el desarrollo de las actividades que nosotros tenemos y que se ha planificado para esta semana. Entonces, en base a estas actividades, en base a lo que nosotros, lo que se le ha explicado en la presente clase, ustedes tienen las actividades para el desarrollo de la presente semana. Por favor, revisen una vez más la tarea que ustedes tienen que hacer y desarrollen las actividades, cumplan con todas las tareas que ustedes tienen programadas. Una vez más, compañeros, les deseo suerte en los exámenes que ustedes tienen en esta próxima semana y obviamente ya saben que esta tarea se queda un poco más extendida hasta el siguiente. Compañero César, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Listo, muy buenas noches. Disculpe, esa sopa de letras, ¿tenemos que nosotros hacerle a mano o le imprimimos en una hoja y le pegamos? Verán, les voy a facilitar el trabajo solo por esta vez. Si es que a ustedes les resulta más fácil, impriman y peguen en la hoja, pero tiene que estar resuelto a mano eso. Tiene que estar resuelto y pegado en la hoja de la tarea que ustedes están haciendo. ¿Sí? Entonces, con esa parte sería más rápido hacer el trabajo. Eso, de pronto alguna otra actividad, de pronto alguna otra dificultad que ustedes tengan que me puedan indicar para poderles ayudar, para poderles guiar. Dicen, Dígame, Natalie. ¿sabe qué? Tenemos que hacer de licenciado. A ver, le voy a ceder el paso primerito a la compañera Natalie. Dígame, Natalie. Sabe que yo no le entiendo bien, o sea, ¿qué debemos de hacer? Por favor, si me puede explicar. No me entiende, no tiene, no le entiende qué tiene que hacer. En la parte donde dice tareas, donde dice el documento tareas en su plataforma, en su aula virtual, ahí están las tareas que usted tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aquí usted tiene ya las instrucciones necesarias para que usted haga esta presente tarea. Aquí tiene, en primera instancia dice, resuelve la siguiente sopa de letras. Es en relación al tema que nosotros hemos visto. Tiene que encontrar estas palabras que se encuentran en la parte inferior. Son 3, 6, 7, 8 palabras en realidad que usted tiene que encontrar en esta sopa de letras. A continuación dice, seleccione una imagen del texto. Pueden seleccionar indistintamente cualquiera de las imágenes. Les vuelvo a presentar aquí. Tenemos algunas imágenes que hemos visto en el desarrollo de la clase. Tenemos esta imagen, tenemos esta otra imagen. Cualquiera de estas imágenes ustedes pueden utilizar. ¿Para qué? Ustedes me van a hacer, de acuerdo a la tarea, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a seleccionar una imagen del texto sobre la agricultura y van a describir la imagen seleccionada e indicar su relación con el tema tratado en clase. Creo que en esta etapa, por ejemplo, qué sé yo, yo escogería o qué sé yo escojo al azar, por ejemplo, la última etapa que dice de la última imagen, donde está la evolución de la escritura.
Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una descripción en la cual yo digo que la escritura fue el resultado del surgimiento de la agricultura, por la razón que el hombre necesitaba comunicarse. Aparte de eso, necesitaba llevar las cuentas de los excedentes de la producción agrícola y otras características más. Para eso usted tiene que leer el contenido. Le estoy dando solamente una idea de cómo usted puede desarrollar la segunda etapa, la segunda parte del deber, nada más. No sé si tiene alguna otra inquietud o está resuelta ahí su inquietud. Gracias, licenciado, ya. ¿Ya? Parece que Abel tenía también otra inquietud. Licenciado, buenas noches. Sí, era en relación a las carátulas. Tenemos que hacer de nuevo para los nuevos licenciados que esta semana se incorporaron o dejamos todo como estaba. Porque yo mi carpeta ya la tengo armada. No. La carpeta, va a ver, la carátula solo se hace una. Es igual que usted en los cuadernos de sus hijos, lo que sea. Usted solo lo realiza una sola vez y se acaba. Esa le sirve. Eso si le han pedido, en mi caso, que yo les pedí las carátulas, eso sirve, eso está ahí. Pero solo se hace Sí, una, le dicen gracias. solo se hace una sola vez, nada más. Buenas Licen, disculpe, noches. Licen, buenas noches. Licen, no sé si es que hay la probabilidad que nos puedan actualizar el horario en sí con los nuevos licenciados, tal vez, porque como está en el encabezado de cada tarea se pone los nombres de los licenciados. Ya. Entonces se ha visto que ha habido un poco de cambios, no sé si nos puedan ayudar con eso, un nuevo horario con los licenciados que están ahorita. Gracias. Ya, en ese sentido, tienen que preguntar, tienen que llamar a Secretaría del establecimiento y pedirles que les envíen el nuevo horario y ahí va a estar todo de mejor manera. Obviamente ha habido una serie de pequeños cambios, se han incorporado nuevos compañeros y periódicamente ustedes ya tienen que seguirles conociendo y ver de a qué hora pertenece cada uno de ellos. Mauricio, Buenas noches. a Mercedes, a ver, Mercedes, adelante. Buenas noches. Una preguntita, disculpe, ¿cuál es el que toca imprimir y pegar donde está el ¿Dónde- crucigrama? Eso, donde está la sopa de letras nada más. Ah, ya, muchas gracias. Mauricio, ahora sí, dígame. Y ya llegamos a la parte final. No, yo le acabo de preguntar, Lizzy, del Ya. tema de los horarios. Ah, gracias. Segundo, Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo estaba con una inquietud de lo que dijo que ya nos tocaba ya los exámenes. ¿ya? ¿Para qué día serán los exámenes o también por el caso del trabajo? Así como no se puede estar los 2 días. O sea, en mi Claro, caso. verá, se van a abrir el 4 de octubre y se cierra el 7 de octubre. Eso quiere decir Ah, que ya. usted tiene 24/7, tiene 24, va a estar abierto a las 24 horas. Por eso les expliqué, parece que les expliqué en este curso, y si no, les vuelvo a decir que ustedes, pues qué sé yo, usted trabaja y se sale a las 9 de la noche, hasta llegar a su casa, hasta ver, usted puede tranquilamente dar, qué sé yo, 11 o 12 de la noche, o pueden dar a las 6 de la mañana, o pueden dar a la 1 de la tarde, que es de receso en la mayoría de los trabajos, ya todo depende de la disponibilidad que ustedes tengan. Pero solo pueden dar una sola vez, eso sí, les vuelvo y les repito, ustedes si ingresan al examen, ese rato tienen que contestar todas las preguntas, no pueden entrar, revisar y salir, solo les permite dar una sola vez. Eso sí, durante 4, 5, 6 y 7, los 4 días va a estar abierto a las 24 horas. Ya. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego, ¿Ya? gracias. Miguel, Licenciado. el último, Miguel, el último. Ya se arrepintió, entonces le paso, le cedo a Mercedes. Sí, una preguntita, disculpe, ¿todos los licenciados van a tomar el examen ese día? Sí, ¿Cómo? todas las materias son durante esos 4 días. 4, 5, 6 y 7 son de todas las materias. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ya. Entonces, de esta parte, Sí. compañeros, llegamos ya a la parte final. Les deseo que les vaya súper bien. Les vuelvo y les repito, son 10 preguntas en 30 minutos. Tienen media hora para resolver 10 preguntitas, basados en el material de apoyo. Lean el material de apoyo.
del tema 1, tema 2 y tema 3, de ahí salen todas las preguntas. De ahí ustedes van a poder observar y de ahí yo sé que les va a ir súper bien. Señores y señores, me despido de ustedes hasta la próxima semana y nos estaremos viendo. Cualquier inquietud me pueden llamar. Gracias, Licen. Hasta luego. Que tengan una bonita noche. Hasta luego, Licen.